Léalo conmigo, Juan 17:17, dice la palabra del Señor. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, pausamos una vez más, Señor, de este tiempo para acudir al trono de tu gracia, reconociendo, Señor, nuestra indignidad total de todos nosotros, indignos de que el predicador predique, indignos de que las personas que se encuentran aquí escuchen tan elevadas y santísimas palabras, todos indignos. Mas por tu gracia permites que haya un predicador, y por tu gracia permites que tu palabra sea oída, recibida por hombres y mujeres que antes te rechazaban, te negaban. Gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo aplique, después de iluminarnos el significado espiritual y auténtico de tu palabra, aplique a nuestro corazón tu verdad. Y nos ayude, Señor, a mí y a tu iglesia, Padre. Guíanos, Señor. Toma control de nuestra mente para que ella no divague en el mundo, Señor. Y se centra, aunque sea por una hora, en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchos o varios son los predicadores, pastores, teólogos que han comentado y han dado una ilustración interesante, pero fuerte. Y es que se dice que muchos llamados cristianos tienen en sus casas una Biblia que los tiene firmemente condenados. ¿Por qué? Porque se dice que hay muchos que se dicen cristianos, pero tienen una Biblia en casa tan llena de polvo, lo suficiente como para poder escribir en ella condenación. Eso no debiera ser así para con aquellos que dicen ser hijos de Dios. Como mínimo, aunque no la lea, desempólvela. Pero debe leerla. Debe tenerla en la mano todos los días, cada semana, cada mes. Y si no, tenga cuidado en decir que es cristiano. Cuidado, precaución. ¿Qué es más importante? Le preguntaron a Spurgeon. ¿Orar o leer la Biblia? ¿No? ¿Exhalar o inhalar? Dijo él. ¿Qué es más importante? ¿Sacar aire o meter aire a los pulmones? Ambas. Vamos a hablar de la palabra, de la lectura de la palabra, una vez más. Porque el texto así lo requiere, porque la semana lo requiere, el mes lo requiere. Juan 17 dice, estamos en la oración de Cristo. Recuerden, Jesús está orando a su Padre. Él no está hablando ni está instruyendo a sus discípulos. Él está en oración. Y le dice a su Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La manera en la que el Padre guardará a los discípulos de Cristo del mundo, lo cual vemos en contexto en el versículo 15 y 16, que es la intención de nuestro Señor Jesucristo, que sean guardados del maligno y del mundo. La manera es mediante la santificación en su verdad. Jesús no solo pide que sean guardados, sino que le dice al Padre el cómo ser guardados. No es que Jesús le esté enseñando a su Padre cómo debe guardar a los suyos. Más bien se está poniendo de acuerdo con su Padre en lo que ambos ya saben, que es la palabra de Dios, es la verdad, lo único que nos va a guardar. Es lo único que va a guardar a sus discípulos, que los va a dejar en breve
del mundo, del maligno, de la apostasía, del pecado. Señor, Señor, santifícalos en tu verdad. Así serán guardados. Y eso lo sabemos tú y yo, Padre. Por lo tanto, se hace necesario que nos preguntemos qué es la santificación. Luego veremos qué logra la santificación, sus logros. Y finalmente veremos cómo o cuál es el instrumento de la santificación. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la santificación? Porque Cristo dice, santifícalos, santifícalos. Viendo que Cristo desea, pues, la santificación de sus discípulos, lo que es lo mismo en el contexto, el ser guardados del maligno y del mundo, podríamos decir que la forma en que Dios y Cristo desean guardar a sus discípulos del mundo y del maligno es mediante la santificación. Y no mediante un muro de fuerza que Dios te va a mandar, ¿no? Una burbuja de cosmos ya guardado del mundo. No va a ser así. Ni siquiera a los propios apóstoles, a quienes sí les dio cierta autoridad, cierto poder extraordinario para obrar, les mandó una burbuja que los guarde de las persecuciones, de los látigos, del apedreamiento. A Pablo lo apedrearon 2 veces y hacían muchísimos milagros, así que no se le mandó una burbuja para ser guardados en ese sentido. ¿Cómo fueron guardados los apóstoles, los discípulos? ¿Cómo fue guardado Pablo? ¿Cómo han sido guardados todos los discípulos del Señor Jesucristo desde la era de Cristo, desde este primer siglo hasta hoy? ¿Cómo? Mediante la santificación. Mediante la santificación. ¿Qué es la santificación? La respuesta, o algunas serían, que es el proceso de ser hechos santos. Proceso de ser hechos santos. No es ser santos, sino el proceso de ser santos. Es el proceso de ser hechos como Jesús. Dijo también otro teólogo, ¿qué hay más como Jesús que tener el fruto del Espíritu? ¿Y qué es tener el fruto del Espíritu sino ser santo? La santidad. Por tanto, la santidad es ser como Jesús. En otras palabras, también la santidad es ser hechos como Dios, porque Jesús es Dios. Es tener la mente de Dios, el carácter de Dios, el corazón de Dios. ¿Qué es ser santificado? Ser santos, hechos a la imagen de Cristo, ser como Dios, con una mente, con un corazón, con un carácter que se está transformando, que se va renovando, que se va convirtiendo cada vez más parecido al de Jesús. La palabra santo en hebreo es kadosh y en griego es agio. En hebreo, santidad significa cortar, separar. Y en segundo lugar, es puro o limpio moralmente. Nosotros tendemos a pensar siempre, en primer lugar, en pureza. Pero en primer lugar es separación, cortado. ¿De qué? Lo vamos a ver luego, pero cortado. Y en segundo lugar, pureza moral, limpieza. Santificados, agiasó en griego, en el verbo. ¿Qué significa? En griego significa consagrar. Santificación significa consagrar. Significa hacer santo, proceso de ser santos, lo que hemos dicho. Santifícalos, dice Cristo. Padre, conságralos. Padre, hazlos santos. Hazlos como yo, hazlos como tú. Sed pues santos en toda vuestra manera de vivir. Leemos en el Nuevo Testamento. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, dice Pedro. La petición del Señor Jesucristo entonces sería, número 1,
sean, Padre, mis discípulos, mis ovejas, ahora tus ovejas, consagradas y dedicadas. Es lo que le está diciendo. Padre, conságralas. Podemos hacer esa traducción. Padre, dedícalas a ti mismo, a nosotros. Y en segundo lugar, podríamos decir, aunque me estoy contradiciendo en el orden, en segundo lugar, apártalos, córtalos, que en realidad es el primer significado de santidad o santificación. Padre, apártalos, córtalos, sería en primer lugar, en el orden de Dios, y hazlos consagrados y dedicados a nosotros. Veamos en primer lugar, o reflexionemos en ser consagrados y dedicados. Consagrados y dedicados. ¿Qué es ser consagrados? ¿Qué es ser dedicados? Hace no muchas semanas dedicamos a los hijos de nuestro hermano Miguel, al Señor. ¿Qué es eso? Bien, ser consagrados y dedicados es lo mismo que decir ser señalados para un uso e instrumento especial para Dios. En el lenguaje bíblico, porque en un lenguaje más neutral, yo consagro, no sé, consagro este cuchillo solo a filetes de cuadril. No va a cortar esto ninguna otra cosa que no sea cuadril. Podemos consagrar cualquier cosa a un uso específico. Aquí en la Biblia, este consagrar, este dedicar, se refiere a consagrarnos a nosotros como un instrumento específico para una sola área o dirección, Dios. Es sencillo porque esto ocurrió y los ejemplos más comunes y fáciles de entender son con los utensilios dentro del templo en el Antiguo Testamento. Todos los utensilios que estaban allí debían cumplir una función específica y ninguna otra función específica, aún hasta el incienso que se debía ofrecer. Era ese y ningún otro. Y era de una manera y de ninguna otra manera. De la misma manera, como un utensilio, nosotros, en el ejemplo, Cristo dice, conságralos, seamos consagrados. ¿Para qué? Para un uso especial y dedicado para Dios. Entonces, la consagración y la dedicación que Cristo está orando por usted, si usted es un discípulo, Padre, conságralos y dedícalos a un uso especial, instrumental para ti. Que dejen de ser un instrumento, como lo éramos antes de ser cristianos, para el mundo, para el pecado. Y que seamos ahora un instrumento para Dios, para los propósitos de Dios y la gloria de Dios. Y eso se cumplió de una manera tan viva en los apóstoles, quienes entregaron sus vidas, todo su tiempo, todas sus fuerzas, todos sus recursos y su sangre, porque todos murieron por amor a Cristo como mártires, exceptuando a Juan. Y en todo ese proceso fueron completamente dedicados, completamente consagrados a un único propósito: servir a Dios, darle gloria. Padre, conságralos. Y el Padre diciéndole, ya los he consagrado, todos van a morir por nosotros. Te pregunto, ¿te ha consagrado Dios a ti? ¿Qué responderías a eso? Según un autoexamen de cómo vives. ¿Vives una vida consagrada, una vida dedicada a Dios? No un domingo dedicado a Dios. Que algunos ni eso. Una vida, una semana, un mes, un año. Consagrado, dedicado a Dios. A su reino. Y no al mundo. En segundo lugar vemos el significado de apartados, ¿verdad? Que en realidad es el significado primario e intencional para nosotros.
pero lo estamos viendo en segundo lugar aquí. Cristo quiere entonces, al decirle al Padre, Padre, santifícalos, Padre, apártalos, Padre, córtalos. Y no es que nos corte en pedacitos o que nos mande a ser torturados. No se refiere a eso. Se refiere que seamos cortados ahora, fíjese bien, del uso común anterior y separados de ese uso común anterior. Córtalos de donde estaban agarrados, arraigados, sepáralos de allí. Y por eso viene luego la segunda, por eso era al revés, ¿verdad? Y conságralos a ti. Entonces la santificación, la santidad es ser cortados, separados. ¿De qué? Del mundo, de la mundanalidad, de actuar y de sentir. He dicho sentir, como el mundo. Porque el mundo siente de una manera. El mundo cuando siente erróneamente, es decir, odios, rencores, ira, evidentemente está mal. Pero aún cuando el mundo dice en su mundanalidad amar, es un amor que deja mucho que desear. O querer, o su amistad es una amistad que deja muchísimo que desear a la amistad que deberíamos tener los verdaderos cristianos, al amor que deberíamos expresar los que somos cristianos. Puesto que se nos ha enseñado qué es y cómo se ha manifestado el amor en la Biblia, el estándar de cómo tener un amigo, amar a un hermano, a un primo, a una familia, a un esposo, a una esposa es mucho más diferente. Por eso debemos de dejar de sentir como sentíamos en el mundo. Hay personas que a veces, que ahora ya no veo tantos como antes en el mundo, pero ahora las amo más. Y antes que las veía más, las amaba mal, no voy a decir menos. Uno de ellos es mi padre, el cual no hace mucho, precisamente me recriminó que no he podido verlo más seguido. Molesto. Le tuve que explicar las razones, mi familia, la iglesia, el trabajo, la lejanía. Pero le dije, pero si hay algo que yo hago, papá, es recordarlo, orar por usted. Mi amor hace que desee que usted sea salvo, que usted esté bien, que aunque yo no esté, Él esté con usted. Y cuando antes yo estaba en el mundo, no hacía eso, no pensaba yo en eso. Ahí sí que no me acordaba de usted para nada. O de ocasionalmente. Dejamos de actuar y aún dejamos de sentir como el mundo. Somos cortados y separados de esa manera anterior de actuar, de pensar y aún de sentir. Igual que ellos. Jesús quiere que estemos apartados de las prácticas pecaminosas mundanas, de vivir en las obras de la carne, las cuales Pablo dice en Gálatas 5, los que practican tales obras, saben ustedes que no heredarán el reino de Dios. Apartados de tener comunión, intimidad con el mundo. Común unión. Pero el Señor era amigo de los pecadores, comía y cenaba con ellos. ¿Verdad? Hasta por Facebook. No, pero es que hay que comer y estar con ellos. Están tratando de encontrar una justificación bíblica para ser amigos íntimos del mundo. Pasar tiempo con el mundo. Hay algo que debemos entender. Usted debe entender una cosa, amado hermano. Muy importante. Jesús es nuestro ejemplo en todo lo que atañe a un ser humano caído para ser redimido y santificado. Él es la redención misma, no un ejemplo de redención. No tenemos que seguir sus pasos para ser redimidos. Él nos redime. Y luego Él es el ejemplo máximo de cómo debemos vivir en santidad, vivir en el poder del Espíritu y en su comunión. Pero allá donde Él actuó, no como simplemente un hombre viviendo en santidad, sino como Mesías, usted ahí no lo puede imitar. Usted ahí no lo debe imitar, porque usted no es Jesús, no es Dios, no es la segunda persona de la Trinidad. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y lo va a entender muy bien, cuando usted estaba limpio, o alguien estaba limpio,
y esa persona limpia tocaba a un leproso, ¿quién se contaminaba o quién se limpiaba? ¿Acaso el leproso quedaba limpio o el limpio quedaba contaminado? El limpio quedaba contaminado. Aunque usted hubiese estado limpio, tocaba algo inmundo y usted quedaba contaminado. Pero Jesús, cuando Jesús tocaba a un leproso, el leproso quedaba limpio. Usted no es Jesús para decir, entonces como Jesús, yo voy a ir y andar, tener comunión, fraternidad, comer, beber y pasear y tener intimidad con los impíos. No, en ese aspecto Jesús actuaba como el Mesías, que en medio de la mundanalidad, en medio de las tinieblas y de las sumas tentaciones que rodean una situación así, Él nunca iba a caer. Él purificaba y santificaba todo eso. Sin embargo, el autor de los Salmos, el salmista David, dice en el capítulo 1 que nosotros, o la esperanza, el deseo de Dios es que no andemos en consejos de malos, ni en sus caminos, ni en sus sillas nos sentemos a escuchar sus sandeces. Es diferente, hermanos. Es diferente. No podemos tener comunión con las tinieblas. Y santifícalos significa apártalos de la comunión que tenían antes. Sí, ellos vivían en una comunión antes, con muchos en el mundo y con cosas en el mundo. Un adolescente de 17 años se acaba de convertir. Padre, santifícala y córtala de estar 16 horas en la MTV. Porque tenía una comunión íntima con ese canal. Así de sencillo, un ejemplo tan normal como ese. HTV, córtala, Señor, ya, ahora, de esa comunión con algo del mundo que la tiene atada todo el día. Y cualquier otra cosa, todas las cosas del mundo. Que Pedro, Padre, que Juan, que Mateo no se vuelva a ser otra vez recaudador de impuestos cuando yo me vaya, Padre. Córtalo definitivamente de sus antiguos deseos de enriquecerse. Mateo era recaudador de impuestos, acuérdese. Pedro y Juan, Andrés, Jacobo, los 4 eran pescadores profesionales. Señor, yo los he llamado y los he consagrado para que dediquen sus vidas. Córtalos de la tentación de volver al negocio, a la mar, a los mariscos. Tú sabes qué cosas debes de cortar, que están relacionadas con el mundo y que te están atando o te han atado al mundo, emocional o físicamente, espiritualmente. Dios es el ser, amados hermanos, más cortado y apartado que existe en el mundo. Decía R.C. Sproul que el verdadero ser extraño y al que le tenemos realmente, la humanidad habla, un miedo mórbido de extrañez, ¿no? Ese es Dios. Porque Él sí que no es de este mundo. Porque Él sí que es totalmente diferente, extraño a nosotros. Y cuando Él se acerca, aún aquellos que son santos, como Isaías, por ejemplo, caen a sus pies y dicen, ¡ay de mí, que muerto soy! O como Ezequiel, otro profeta santo, cuando se les acerca, aunque sea por una visión, dicen, ¡uy, ay de mí! Juan en Apocalipsis, con 90 años en toda su pureza, ese apóstol, cuando ve a Cristo, cae como muerto también a sus pies. Imagínense ese Dios santo, ese Dios apartado, cortado, otro ser, el extraterrestre, verdaderamente, el único que existe. Porque no es de esta tierra, Él es el creador y Señor de esta tierra. Cuando se presenta ante los hombres, o se le presenta a los hombres por medio de su palabra, ellos suelen tener miedo, suelen huir, huyen, corren. Porque Él es el ser más santo, es decir, apartado y cortado que hay. Él es trascendente, trasciende. Y como he dicho en otras ocasiones, si este es el universo, aquí está todo el universo, ¿ok? Acá está Dios. ¿Qué es esto? No tengo ni idea, pero Dios no está en el universo. No está allí, obligado a estar allí. Está en su omnipresencia en cualquier parte. Pero cuando el universo no existía, ¿dónde estaba Dios? ¿Acaso Dios necesita un universo para existir?
Como yo lo he llamado, él estaba en la dimensión de Dios. Otro ser, santo, apartado, cortado. Y si Él es santo, apartado y cortado del mundo, Él quiere que ahora que has nacido de Él, de su Espíritu Santo, miren la relación, comienza a vivir y actuar como lo que te ha sucedido. ¿Qué te ha sucedido? Has nacido de algo que es extraterrestre, fuera de este mundo, de su Espíritu. Comienza a apartarte de lo que ahora ya no eres, de lo que ahora ya no te pertenece, de donde ahora se te acaba de cortar. Se ilustra también con el olivo, ¿verdad? Eras un olivo silvestre, gajos, ramas, cortado, y te voy a injertar en otro. Pero el olivo está ahí queriendo volver al gajo, al árbol anterior, forzándose a querer volver y volver al anterior árbol silvestre, cuando Él te está poniendo en el olivo verdadero, auténtico, injertándote contra la naturaleza, pero para que ahora te nutras de ese olivo auténtico que es Cristo y empieces a adoptar toda su estructura del nuevo olivo. Sus hijos, entonces, los hijos de Dios, quien es el más apartado, el santo, deben ser apartados también, semejantes a Él. ¿Estás siendo apartado para Dios, hermano, amigo, que nos visitas, amiga? ¿Estás siendo apartado para Dios? ¿Vives una vida apartada de la mundanalidad y del pecado y de las obras de la carne? ¿Puedes decir sinceramente, yo soy hijo de Dios? Y Dios me está consagrando y Dios me está apartando para Él. ¿Puedes decirlo? Dios hace esto con todos sus hijos. Esto que estamos viendo, Dios lo hace con todos sus hijos. Y si eres hijo, lo tiene que estar haciendo contigo. Lo hace en mayor o menor medida, a veces, mayor o menor grado, pero lo hace con todos. Ahora bien, ¿qué beneficios encontramos y tenemos de ser apartados y consagrados? Que eso es lo que significa la santificación: apartados del mundo, consagrados a un uso específico para los propósitos y la gloria de Dios. ¿Qué logramos con esto? ¿Cuál es la expectativa, el deseo? ¿Qué es lo que ocurre cuando se da? ¿Cuáles son los beneficios y los logros de la santificación? Bueno, en primer lugar, amados hermanos, se cumple el propósito inmediato que Jesús expresa en el contexto de nuestro texto. Leamos de nuevo allí, en Juan 17. El versículo, podemos leer desde el 14, y escuchen lo que dice, la oración justo que antecede a este texto, ¿verdad? Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. Bien, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo ya, han sido cortados, sacados del mundo e injertados en otro lugar, al cielo. Verso 15. No te ruego que los saques del mundo, ahora en el sentido físico, sino que los guardes del maligno. Guárdalos del maligno. Versículo 16. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Así que en primer lugar, la santificación cumple con lo anterior. Te guarda del mundo, del maligno. Te guarda del maligno y te guarda del mundo. Te guarda de la apostasía. Te guarda de vivir una vida pecaminosa, ahí enganchada como un esclavo al mundo cuando tus cadenas en realidad están rotas. Te guarda de decir, me acaban de romper las cadenas, puedo salir, he salido, pero
extraño tanto mi lugar frío, oscuro, húmedo de la cárcel y mis cadenas que voy a volver. Y aunque con la cadena suelta yo vuelvo ahí a la misma celda y me gusta estar ahí. No, ya no. Ha sido cortada la cadena. El yugo ha sido cortado del mundo. Ya no eres esclavo del mundo. Por tanto, sabiendo Cristo que la tendencia de nuestra carne es querer regresar al mundo y a esa esclavitud, le dice a su Padre: santifícalos, guárdalos de volver a esa vida pasada. Guárdalos de la tentación de querer ponerse las cadenas una vez más. Para ejemplo idéntico en otra área, pero exactamente prefigurando lo que nos sucede ahora a nosotros, lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántas veces quisieron volver a Egipto? ¿Cuántas veces? Pero ya eres libre. Sí, pero quisiera ser esclavo, pero y estar allá. Que estar aquí, en el desierto. Entonces, para que eso no ocurra en manera definitiva, Cristo dice: guárdalos de esos deseos y de esas seducciones del maligno y del mundo. Y con la santificación se logra. Cuando Dios santifica una vida, te santifica tu vida, nuestra vida, es muy difícil que el mundo nos seduzca de manera fácil. Que nos vayamos al mundo de una manera fácil. Se complica. La santificación va a evitarlo. En segundo lugar, de lo que logra la santificación, este hecho de la santificación desemboca en la perseverancia de los santos. Usted se da cuenta cómo Juan habla tanto de las doctrinas de la gracia. Hemos hablado tantas veces ya de la depravación, de la seguridad, de la elección, de la predestinación, de la expiación singular. Porque los textos, todo Juan habla de eso. La doctrina ni siquiera es paulina, es juanina, es cristocéntrica. Juan lo escuchó de Cristo. Pablo lo escuchó de Cristo y de los apóstoles. Y los demás obispos, teólogos, sacerdotes, pastores que vinieron después de Pablo lo han escuchado de Pablo, de Juan, de Cristo. Y así Calvino, así nosotros. Y entonces creemos algo que está en la Biblia y que muchos otros en medio vieron como lo vemos nosotros, que está ahí. Santifícalos, guárdalos ¿de qué? Vimos también en un anterior sermón hace meses ya que una de las relaciones también bien directas era guárdalos de que le pase lo que le pasó a Judas. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó a Judas? Judas cayó, se perdió en el mundo y fue condenado. Ahora otra vez, guárdalos y luego santifícalos en tu verdad. ¿Con qué intención? Ser guardados del mundo, la influencia, el poder, el vivir como ellos, pero ser también guardados de caer. Y no solo ya guardados de caer como tal, sino de que vivan una vida que refleje perseverancia, por la misma observancia de la santidad. No hay nada que te haga sentir más seguro de tu salvación que ser santo. Cuando yo me debatía en esto de la seguridad de la salvación hace años, hablaba con un pastor, mi antiguo pastor de hace años atrás. Estábamos comentando el tema de la predestinación y yo le decía, pero yo estoy seguro, aún yo no estaba seguro de las doctrinas de la gracia, y yo le decía a él, debatiendo libremente, pero yo estoy seguro de que soy salvo y no soy calvinista, pero estoy seguro que soy salvo. Y él me decía, claro, porque estás viviendo en santidad. Y yo decía, bueno, puede ser. Creo que estoy, en sentido general, tratando de vivir mi vida en lo máximo para Él. Ahora, no era nada equivocado mi pensamiento y la respuesta de Él. En un sentido, después de la doctrina, evidentemente está ahí, la creemos, el que es salvo es salvo. No importa si luego estás viviendo en más santidad o a veces en menos santidad.
eres salvo. Sin embargo, Dios usa nuestra santificación para por medio de ella infundirte seguridad. El Espíritu Santo usa tu vida en santificación para decirte, ¿ves? ¿Te miras? ¿Te pareces a mi hijo? ¿Ves? ¿Te miras? Eres lo que yo estoy haciendo en ti. ¿Ves? ¿Te miras? Eres mi hijo. Entonces la santificación es usada por el Espíritu para decirte, tú eres salvo. Y darte la seguridad a ti mismo de que estás perseverando y que eres salvo. Y no dudar. Si a esto le agregas la doctrina externa, es decir, el conocimiento bíblico de que una vez salvo, una vez nacido de nuevo, el Señor te va a guardar hasta el final, mejor. Que era lo que yo no tenía en ese momento, solo tenía lo de me siento salvo y estoy seguro. Pero era porque caminábamos, porque al caminar en santidad, esa seguridad está ahí. Por eso entonces, en segundo lugar, la santificación desemboca en el privilegio de sentirte y saberte santo y perseverante hasta el fin. Porque ¿quiénes serán salvos según Cristo en su discurso en Mateo 24? Aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Y no habla de esa perseverancia según la doctrina dispensacionalista de perseverar en la persecución de ese momentito, ¿no? Aquellos que mueran en mi nombre y aguanten la persecución hasta el fin, los salvaré. No, habla en sentido general, el que persevere en su vida agarrado de la fuente de agua viva, agarrado del olivo verdadero, agarrado de la vid verdadera. Y esos son aquellos que han nacido de nuevo, todos lo van a hacer, serán salvos. Nada hará que se pierdan. Y la santificación logra, en este caso, hablamos subjetivamente y no objetivamente, logra darte esa seguridad a tu corazón. ¿O no es verdad que cuando pecas, y a veces pecas mucho, o ahí tienes momentos difíciles de tu vida en algún pecado o varios pecados, te sientes como que no eres hijo de Dios ese rato? Te sientes como que, ¿y si no soy cristiano? ¿Y si no soy salvo? ¿Y si me voy al infierno? ¿Qué traen todos esos pensamientos? La falta de santificación en ese momento, la falta de santidad en ese momento. Cuando vivimos en el espíritu de la obediencia a la palabra, hacemos firme nuestro llamado y elección, y entonces hay recompensa. Pedro es el que habla en su carta de que hagamos firme nuestro llamado y elección. Dios quiere que usted tenga firmeza y que usted tenga constancia segura de su llamado y de su elección, y que la disfrute. ¿Y cómo se disfruta esa elección y ese llamado? Se disfruta con gozo y con paz y con la seguridad. Porque al final el fruto de saberte seguro en Cristo es paz. Paz, gozo. Soy hijo y nada va a cambiar que sea hijo. Es alegría. En medio de mis pecados Él está conmigo. En medio de mis luchas, Él está conmigo. Él nunca dijo, 791 caídas voy a estar contigo y en la siguiente te dejo. Él está siempre. Y la seguridad te hace pensar así, tengo paz, no me va a abandonar, no me va a dejar. Recuerdo su palabra. Su Espíritu Santo vino a mí para no irse jamás. Esa fue la palabra. Cuando alguien dice o piensa que el Espíritu Santo se va, está yendo en contra de la palabra de Cristo que dijo, Él vendrá y hará morada en vosotros y jamás os abandonará. Confunden lo que significa apagar el Espíritu con que el Espíritu se vaya. Apagar el Espíritu significa apagar su obra en ti. Cuando tú estás viviendo en pecado, estás apagando el Espíritu, y te puedo asegurar que lo último que piensas es en servir en la iglesia, en ir a evangelizar, en cantar, en poner la obra de Dios en tu vida en práctica. Eso es lo que se apaga. Pero el Espíritu Santo no se va. ¿Acaso es mentiroso el Espíritu Santo o Cristo? Por tanto, vivir en la obediencia, en el Espíritu, a la palabra, se constituye en esa seguridad hermosa y esa paz y ese gozo de ser hijo de Dios. En tercer lugar, ¿qué logra la santificación?
Lo más extraordinario de todo, de estas dos cosas que hemos dicho ya, esta es la más extraordinaria. ¿Qué, pastor? ¿Qué logra la santificación? Venga conmigo a Romanos 8. Y vamos a leer el versículo 29, para que vea lo que la santificación se llama. Tiene otro nombre, como hemos dicho cuando dimos algunas definiciones, ¿verdad? Proceso de ser santos, ser como Cristo y parecernos a Dios. Aquí está explícita la segunda, y es extraordinaria. La santificación, versículo 29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo es la palabra o frase clave que les quiero presentar. ¿Qué logra en tercer lugar la santificación? Logra que yo pueda decir y que Dios pueda decir, te pareces a mi Hijo. Tienes un aire a su andar. Tienes la misma oreja, la melena. Te pareces a Jesús. ¿Qué elogio tan hermoso será que el Padre te diga, ¿y tu nombre? No te llamas Jesús por si acaso, porque te pareces mucho a mi primogénito. ¿Por qué? Por la santificación. De un tiempo a una parte te veo pensar igual que mi Hijo, hablar igual que Él, actuar igual que Él, tener los mismos amores, sentimientos que Él tiene. Te pareces a Jesús. En última instancia, la santificación es ser como Jesús, es ser como Él. Para eso hemos sido llamados, no solo para ser salvos, sino para ser como Cristo. La elección y la predestinación y su seguridad está anclada en ser como Él. Y el que no tiene nada de Él, aunque conozca la doctrina, no es salvo. Aunque la conozca. Aunque haya leído toda la institución de Juan Calvino, a Sproul, a Piper y todos los libros del calvinismo, si él no tiene nada de santificación, de parecerse a Cristo, no importa. Él es del mundo, va camino a la condenación. Para aclarar a los que nos calumnian ignorantemente, por supuesto, de que decimos que una vez salvo, siempre salvo y no pasa lo que hagamos. Nadie en toda la historia ha dicho eso, salvo un grupo de herejes hipercalvinistas. Pero la doctrina de la gracia auténtica, la doctrina reformada, tal como se ve consistentemente en las Escrituras, jamás dice eso, ni nunca hemos dicho eso. Decimos que el que es salvo debe ser como Jesús. Y si no es algo como Jesús, no eres salvo, aunque sepas que los que son salvos para siempre. No te afecta a ti, tú no estás en ese saco. Solo aquellos que perseveran en la santidad y que se van pareciendo a Cristo pueden decir, yo estoy aquí entre los primeros que fueron conocidos, también predestinados, y ahora soy hecho hijo. Me parezco al Hijo de Dios. Hay gozo, hay paz, hay deleite en saberse como Cristo. Guardados, en primer lugar. Seguridad de salvación, en segundo lugar. Y semejanza con Cristo, en tercer lugar, los logros de la santificación. Cuando usted tiene santificación en su vida, está siendo guardado del mundo. Tiene seguridad de salvación en el sentido de que la siente subjetivamente y se parece a Cristo, se parece a nuestro Señor Jesús. La santificación, la santidad es felicidad, un concepto y una idea que pocas veces se menciona o se dice. Ser santos es ser felices, porque es estar seguros en Dios, es ser guardados del mundo y del pecado, es parecerse a Cristo, y no hay nada más dichoso que eso. No hay nada más feliz que eso. Y el pecado es tristeza, es amargura. Yo creo que lo ha experimentado, ¿no? Cuando peca se siente que le ha tocado la lotería.
Cuando usted peca gravemente, ¿se siente que le ha llegado una buena noticia? ¿Quiere soltar petardos, cohetes, fuegos artificiales cuando peca? No, ¿verdad? La santificación es felicidad. En tercer lugar, y último punto, ¿cómo nos santificamos? ¿O cuál es el instrumento de la santificación? Es aquí donde nuestro texto se vuelve explícito. Volvamos a Juan. Y sin ambigüedades. ¿Cómo tú te santificas? Y luego obtienes todos estos beneficios. ¿Cómo? Dice el versículo 17, pues, santifícalos. Hemos estado ahí todavía hasta ahora. Ahora viene lo siguiente. En la verdad. Tu palabra es verdad. Explícitamente, sin ninguna duda al contestar, la manera de ser santificados es con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Todo lo opuesto a conocer y a vivir la verdad es pecado, oscuridad y tinieblas. No importa lo que sea. La idea más sencilla y aparentemente inocente, pero errónea, es tinieblas. Es tinieblas. Satanás es el padre de mentiras. Y el primer homicida. Él es el primero en todo de los pecados. En todo. Padre de mentiras. ¿Qué aborrece Dios según el proverbio? De las 6 cosas y aún 7 abominan su alma. La mentira, la lengua mentirosa. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando mentimos, y todos hemos mentido, en ese rato me estoy pareciendo más a Satanás que a Dios. En ese momento. Estoy siendo opuesto a la verdad que santifica. Y me estoy sumando, ensuciando en la mentira que contamina, que corroe, que destruye. Mire, porque aquí el punto es la verdad. Y hay 2 veces se habla de la verdad. Santifícalos en la verdad. Luego agrega, tu palabra es verdad, verdad. Es la verdad lo que va a santificar y es la mentira lo que te aparta de la santificación. Para escapar y ser guardados de todo el mundo que habita deleitosamente en la mentira. Y aman ser gobernados por el príncipe de las tinieblas, que es lo que dice las Escrituras, que este mundo es gobernado por el príncipe de este mundo, dice Cristo. Para escapar de allí, de sus tentáculos seductores, de la feria de las vanidades, en las cuales cada cristiano cayó por un momento y luego salió y continuó el camino. Necesitamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia con el polvo, como empezamos el sermón, con tanto polvo que usted puede escribir. No es aquí, ¿verdad? Si usted... ¿Puede cerrar la puerta, por favor? Hasta que pase. O ya pasó, creo. Puede escribir en su Biblia condenación, en la Biblia de su casa, y no la trajo hoy, tampoco, aún cuando vino a la iglesia. Es porque usted no tiene nada de verdad. Está viviendo mentiras. ¿Lo entiende? Está viviendo mentiras. Porque la verdad la tiene ahí llena de polvo, no la conoce, no la entiende, no la comprende. No sabe nada de ella. Y todo lo que usted vive es una mentira. Está en tinieblas. Eso es fuerte, pastor. No me gusta el cristianismo.
No me gusta eso de Jesús. Como que solo la Biblia es la verdad. Claro que sí. La palabra de Dios, su suficiencia, su perfección, su verdad para que nosotros vivamos y para que nosotros lleguemos al reino de los cielos. Es la única, amados hermanos, que nos va a llevar de manera indefectible y segura al reino de los cielos. Por medio de encontrarnos con Cristo en la palabra, por medio de perseverar en el Espíritu y en la verdad de esa palabra, y así llegar al reino de los cielos. Pero si no tenemos esa verdad, vivimos en la mentira. Cualquier familia, padre, madre, hermanos, la familia que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, que no tiene la palabra de Dios, vive una vida de mentira. No en el sentido de que no existe y sea un holograma, en el sentido de que toda su vida está de alguna manera enmarcada por falsas ideas, que son falsos dioses, de todo tipo. Que el dinero me va a hacer feliz. Luego algún día, si acaso lo consiguen, se dan cuenta que era mentira, pero vivieron 39 años persiguiendo ese sueño, persiguiendo una mentira. Aun cuando lo consiguieron, se dan cuenta que no fue feliz. Casarme con una mujer hermosa, con un hombre guapo, buen mozo, seré feliz. Algún día lo consiguen y se dan cuenta que no. Persiguieron todos sus años una mentira. Vivieron todos esos años la mentira de esa meta. Cuando sea ministro, profesional, empresario, cuando sea famoso, seré feliz. Mentira. Si acaso lo logras, te darás cuenta que ahí los famosos se están suicidando todos, en masa, en línea, uno detrás de otro. Entonces, toda la estructura que rodea la vida de una familia, sin la palabra de Dios, es mentira. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sin Jesús, sin su palabra, estamos fuera de la verdad y fuera del camino. Viviendo con propósitos extraños, falsos, persiguiendo el viento, llamado felicidad, pero nunca lo atrapan, porque la única felicidad auténtica, el único que puede suplir y satisfacer todo el propósito de tu vida y la plenitud de tu vida es Dios, es Cristo. Y si no lo tienes, persigues al viento, pensando que cualquier cosa que persigas te va a hacer feliz. Y el punto es, para no desviarme, que todo eso son ilusiones, son mentiras. Vanas ilusiones que el mundo, que Satanás ha de alguna manera organizado. A ver, pongan esto, para que nadie se fije en la Biblia y busquen perseguir estas cosas. Hasta que se hagan viejitos y mueran condenados sin haber conocido a Cristo. Para escapar de todo eso, y aún para que no haya influencia cuando lo conocemos, pero a veces nuestra carne se deja influenciar, y para que no haya esa influencia, hemos de conocer bien y estar familiarizados con la santificación, que es la verdad, que es la palabra de Dios. Debemos vivir y estar consagrados a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, la única palabra de Dios. Él es la fuente de toda verdad, y toda verdad santifica. Entonces, ¿qué es verdad? Verdad es lo que sea que Dios diga. Eso es verdad. Cualquier cosa que contradiga a Dios, eso es mentira. ¿Qué es luz? Cualquier cosa que sea verdad es luz. Cualquier cosa que contradiga la verdad es tiniebla. Y tenemos que alejarnos de las tinieblas, amados hermanos. En este año, conocer más de la verdad, más de la luz, más de Cristo, más de su palabra, para que usted tenga la promesa que se le dio a Josué. ¿Se acuerda? Si tú guardas, primero debes conocer. ¿Cómo voy a guardar lo que no conozco? Si tú conoces estos mandamientos, estas leyes. Ahora hablamos de toda la Biblia, no del Antiguo Testamento nada más, o de la ley, ¿verdad? En contexto de Josué era la ley nada más.
pero ahora para nosotros toda la Biblia. Si tú conoces la palabra, mi palabra, lo que quiero para ti, la manera en que quiero que vivas, si tú lo guardas, si tú lo sigues, prosperarás. Estaré contigo, bendiciendo tu camino. Lo que hagas será prosperado, porque precisamente por tomar en cuenta mi palabra, serás cuidadoso en emprender algo, en iniciar algo. Pues tratarás antes de emprender o iniciar nada de ver si eso está en conformidad con mi palabra. Y si lo está, voy a deleitarme en darte prosperidad en lo que haces. Serás bendecido, serás santificado, serás guardado, tendrás paz, tendrás gozo. Y en lugar de que los enemigos nuestros sean los que fueron de Josué, los saduceos, los heveos, los amorreos, nuestros enemigos, que es el mundo de las tinieblas, las huestes de maldad, el pecado. Entonces Dios dice, los vencerás, yo lucharé por ti. En el poder del Espíritu Santo yo venceré por ti, yo estaré contigo. ¿Por qué? Porque tú estás expuesto a la verdad, porque estás anclado a la verdad, porque tú conoces la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Vas a leer la palabra de Dios? ¿Vas a conocer la palabra de Dios? ¿Vas a comprender, esforzarte por conocerla, por leerla? Una vez cada 2 años, leyendo 2 capítulos al día, cada 2 años la lees entera. Luego puedes leerla entera una vez al año. 3 capítulos, 4 capítulos, 15 minutos de lectura diaria. Lees toda la Biblia cada año. Si hay algo que va a renovarte, si hay algo que te va a guardar, si hay algo que te va a dar la seguridad de salvación, si hay algo que te va a hacer parecido a Cristo, es la palabra. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, está diciendo Cristo. Él ha determinado que sea por medio de la palabra y la locura de la predicación que las personas se convierten. Y Él ha determinado que continuamente a través de esa exposición de la misma palabra y del mismo evangelio se santifiquen, perseveren y tengan gozo y tengan paz. No podemos dejar la palabra de lado y decir, no, yo voy a vivir de visiones, de sueños, porque a mí me gusta esta conexión con Dios de sueños y visiones. Esos carnales nomás leen la Biblia. Los espirituales, nosotros los espirituales tenemos visiones. A mí Dios me habla, dice Guillermo Maldonado, ¿no? Yo no vivo por principios bíblicos, principitos. Yo vivo por una conexión directa. Yo y Dios hablamos. No, hermanos. La palabra de Dios es la verdad, la única verdad, la única palabra profética segura, más segura, que usted puede leer y decidir seguir. Entonces, esto está complicado, pero ¿será verdad? ¿Será verdad que cumple lo que dice que va a cumplir aquí? ¿Que si hago esto va a ser bueno? Claro que es verdad, hágalo, sígalo, procúrelo, búsquelo. Será bueno. Es bueno para mí, es bueno para usted y es bueno para cualquiera que llegue a Cristo y luego quiera someterse a la palabra del Señor. La Biblia es la palabra de Dios que santifica. Y en Él encontramos la palabra viva encarnada, que es Jesús. Jesús es el logos de Dios. El logos en griego. La palabra o el verbo. La palabra suprema de Dios es Jesús, con quien debemos encontrarnos para ser santificados. Y cuando usted está siendo santificado una vez más, va a estar en paz, va a estar con gozo, se va a sentir seguro, va a estar guardado, va a perseverar, se va a parecer a Jesús. Y su familia será bendecida también. Y como Josué, todo lo que haga prosperará en las manos de Dios, en los caminos del Señor, según su voluntad. Concluyendo, conocer la palabra, conocer a Jesús, conocer sus mandamientos, sus obras y creerlas, obedeciéndolas, será señal
de dar fe de nuestra salvación. ¿Lo entendió? Debe conocerla, debe obedecerla, debe comprometerse con esa palabra, con esa verdad, con ese Cristo. Y si lo hace, usted está dando una señal indubitable de que es salvo, firme, de que usted es seguro un hijo de Dios, una hija de Dios, de que usted es un extranjero camino al cielo. De que está siendo santificado y transformado. El problema de la iglesia con el tema de la santificación, es decir, la falta de santificación de la iglesia visible, estoy hablando, es un fruto directo de su trato de la palabra de Dios. Inexistente. Inexistente. Cristianos con 10 años, 15, 20, 50 años de cristianos que no han leído una sola vez la Biblia entera. O una sola vez el Pentateuco. O una sola vez en 50 años. ¿Has leído usted los 4 evangelios? No sé. Y si así está la iglesia visible, las iglesias locales, sin leer la Biblia, sin conocerla, es normal que anden en su carnalidad y como andan, seducidas por cualquier cosa, no conocen la verdad. ¿Cómo se van a defender? La palabra de verdad dice que es la espada del Espíritu. El escudo de la fe, ¿fe en qué? Si no sé qué creer porque no conozco lo que tengo que creer. No tengo escudo para defenderme de las herejías, de los ataques, del pecado, de nada. Y así anda la iglesia, como bebés recién nacidos, con una enfermedad desde el principio. No ha de ser así con nosotros, que no sea así con esta iglesia. Que nosotros conozcamos la palabra, que nosotros leamos la palabra, que nosotros busquemos conocer esa palabra de Cristo, conocer a Cristo por medio de esa palabra, vivir para Cristo, ser santificados, guardados y disfrutar del gozo de tener esa palabra, su paz, su gozo. Y que las iglesias, que los pastores mismos dejen de tratar mal a la palabra, que la traten en realidad, porque a veces ni los propios pastores leen la Biblia. Creen que fueron al seminario, muchos de ellos, y que cuando terminaron del seminario, salieron del seminario, los que fueron, ya conocen todo lo que tienen que conocer. Acaban de empezar, acaban de iniciar. Te puedes tirar 10 años más estudiando simplemente Juan 17, solo Juan 17. Acabamos de empezar. Y salen creyendo que son los teólogos del último siglo. Y lo mismo para aquellos que alguna vez han leído la Biblia toda, piensan que ya lograron el éxtasis. Vuélvela a leer de nuevo, y otra, y otra, y otra, hasta que te mueras. Léela siempre. Y no creas que has alcanzado algo, porque ya la leíste una vez. El problema de la iglesia y su santificación es el maltrato inexistente de la palabra de Dios. La escritura es olvidada. Y cuando no es olvidada, es maltratada o menospreciada. Mal usada, fuera de contexto. La uso para sostenerme, como un borracho en una farola, para apoyarme nomás y decir lo que quiero. No la conocen, no la respetan, no se preocupan. No creen en su suficiencia, algunos aunque creen en ella, aunque medio la conocen, pero no confían en ella. Buscan otros libros de autoayuda de personas que no son cristianas. Buscan psicología secular para ver si así llevan mejor su iglesia. Buscan pirotecnias de marketing del mundo para ver si así llevan mejor su iglesia. No creen en la suficiencia de la palabra de Dios para llevar al pueblo y la iglesia de Dios. Cristo es el que iba a edificar y dijo, prometió edificar su iglesia. No la psicología, no Freud. No los coach actuales, vendedores de Herbalife. Cristo.
y su palabra. Está todo aquí para edificar su iglesia. En un sentido general, a toda la unidad del cuerpo local, y en sentidos individuales, a cada parte del cuerpo, a cada miembro, usted, yo. Debemos atesorar la palabra de Dios. Es un tesoro. Sangre de mártires múltiples se ha derramado para que esté aquí. El libro indestructible, porque innumerables veces, y aún le faltan más historias, han tratado de destruirla y no han podido. Y seguirán tratando y seguirán sin poder. Pero en medio derraman mucha sangre. Quitan vidas de nuestros hermanos, de hijos de Dios, para que la tengamos en una vitrina llena de polvo, para tener ahí la verdad maravillosa y vivir en mentira. No, hermano, escudriñela, practíquela, ámela, búsquela, atesórela, encuéntrese con Cristo, santifique su vida en la verdad y nada más que la verdad. Y cualquier cosa que usted se pregunte, se cuestione, quiera saber sobre su vida, vaya a la palabra, pregúntese qué dice Dios. A un hermano suyo que está más maduro que usted, va por delante de usted, hermano, ¿usted qué opina? Hermana, ¿qué opina de esto? Sea humilde para reconocer que hay personas que andan delante de usted. Al pastor, a los líderes, pregunte, ¿qué dice el Señor sobre este tema? Y no diga, voy a llamar al pariente, al vecino, ¿usted qué opina? Ay, ¿verdad? No voy a hacer eso. La palabra de Dios que te santifica, que te edifica, que te conduce, que te dirige, que sea tu ancla firme, que sea nuestra ancla firme. Ahí encontramos la salvación en la palabra suprema en Cristo, y ahí encontramos la santificación, y ella nos garantiza la glorificación final. Sin la palabra de Dios no somos nada, no tenemos nada. No tenemos nada. Si no hubiera la Biblia, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué les voy a predicar? ¿Qué predicaríamos? ¿De qué hablaríamos? Nada que valga la pena escucharme, ni yo a ustedes. Pero como tenemos la palabra de Dios, sabemos que esto tiene una autoridad. Sabemos que esto tiene un peso, un honor, un valor, el cual estamos aquí y venimos aquí para querer conocer algo de eso, de la palabra de Dios, su instrucción, sus deseos, sus anhelos de Él para nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, la predicada y la que tenemos, Señor, en nuestras manos, en un códice, en páginas, en letras, en nuestro idioma. Señor, perdónanos por todas las veces que hemos tratado mal tu palabra y que como consecuencia de ello a veces nuestras vidas y la iglesia local ha vivido en poca santificación, seducida por las mentiras y los errores, los pecados del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, que es la verdad, y así ser partícipes de esta petición de Cristo a ti, Padre, de ser santificados por medio de ella. Santifícanos, santifica tu iglesia, santifica mi vida, santifica mi familia, santifica las familias, las vidas y la iglesia local ICB. Santifica tu pueblo en el mundo entero, nuestros hermanos y hermanas de todo tipo, de edades, de lenguas, de razas, Señor. Edifica tu iglesia, Señor. Provéeles tu palabra y permite que sea leída y expuesta con fidelidad y con seguridad, Señor, sin oposiciones. Te agradecemos por la libertad que tenemos de tener tu palabra, de leerla, de predicarla, sin persecución al presente. Gracias, Señor. Ayúdame y ayuda a tu iglesia, que este año podamos amar, desear, poner en práctica la diligencia de conocer tu verdad que santifica, que transforma, que renueva, para encontrarnos ahí con Cristo, con tu propio carácter, contigo, Padre, a través de Cristo. Y ver tu gloria, tu belleza, tus promesas, la paz, el gozo y todo lo que tendremos en tu palabra. Señor, si alguno en este lugar no es salvo y tú has estado tocando su corazón, Padre, haz
Haz la obra final, dale la estocada final, conviértelo, hazlo nacer de nuevo, dale un nuevo corazón. Muéstrale a Cristo delante de sus ojos espirituales para que corra a Él. Señor, por favor, que tu nombre sea glorificado y que nosotros vivamos para servirte con la verdad de tu palabra, amándola y atesorándola en nuestro corazón. Es lo que Cristo deseó para nosotros y desea para nosotros, y queremos pedirte lo que Él desea para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.